Estos agricultores están perdiendo cultivos, hay poca producción y también la preocupación que puede tener el ama de casa, la persona que planifica, por ejemplo, la compra de alimentos. ¿Los precios pueden incrementarse debido a esta baja producción? Muy buenos días, señor Laureano del Castillo. Buenos días, Santiago, y muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente lo que usted dice es rigurosamente cierto. Acabamos de ver ese informe bastante bueno que han presentado. Aquí hay un factor climático fundamentalmente, pero hay otras cosas, lo dijeron en el mismo reporte. Esto es una crisis que viene en realidad desde el año pasado. En realidad viene de mucho más atrás, pero digamos los factores que nos explican ahora esta situación tienen que ver, por un lado, con la falta de fertilizantes. Los fertilizantes por el Ministerio de Desarrollo Agrario dijo que iba a salir a comprar urea, finalmente pasaban los meses, no se compró nada, y entonces esto explica en buena parte la caída de la producción, ¿no? El fertilizante lo que ayuda es a tener mejor resultado, mejor producción. Se hizo poco por impulsar los fertilizantes orgánicos y, como dice el dicho, tras cuernos palos nos cayó inicialmente la sequía, que empezó a fines del año pasado, se mantiene todavía en algunas zonas del país. Luego vinieron las lluvias, el Yaku, el niño costero, y lo que tenemos es resultado de toda esa suma de factores que están afectando la caída de la producción. Tal vez lo del limón fue lo más visible en las semanas pasadas. Lamentablemente todavía tendremos que esperar unas semanas a ver si esto se empieza a normalizar, claro. Pero nos preocupa que se anuncie un niño global moderado o fuerte, ¿no? Que son las previsiones que el mismo señor Velarde presentó en días pasados. Y eso puede significar efectivamente una situación mayor, ya no solamente el limón, la cebolla, sino varios cultivos importantes, la papa, el arroz y otros varios cultivos. Recordemos, y eso lo mostraba en la nota anterior, recordemos, cuando hablaban de la mandarina, recordemos que las plantas son seres vivos. Y todos nosotros sabemos desde niños que nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Bueno, la planta tiene un ciclo. Si, como se dijo al hablar de las mandarinas, el clima se vuelve inestable, hay más calor, pues la planta no sabe en qué momento florear, si florea o no florea, si lo hace a destiempo, y entonces las consecuencias las pagamos. Vuelvo al ejemplo del limón, con esta ausencia de limón. Pero también hemos perdido muchas hectáreas por exceso de agua, inundaciones y también, señor del Castillo, estamos hablando poco, la sequía en el sur del país. Sí, yo quería también preguntarle por qué otro cultivo puede verse complicado, como en el caso del limón, porque esto empezó el año pasado con un incremento de precio de la papa. Después ocurrió con la cebolla. El último producto que hemos visto con un incremento de precio por baja producción fue el limón. ¿Qué otro puede venir? Esto tiene que ver con el calendario, digamos, de siembra y cosecha. Si nos puede comentar para que también el ama de casa o el jefe o la jefa de hogar estén prevenidos y sepan si otros productos importantes en la canasta básica van a tener incremento de precio en los próximos meses. Sí, lamentablemente la afectación sobre los cultivos no se limita, como usted bien ha dicho, al limón, la cebolla, sino que se limita a una muy amplia variedad de cultivos. Si hablamos de la costa, y repito, si es que las previsiones de un niño moderado o fuerte se dan, pues vamos a tener afectación muy fuerte en el norte, y el norte, sabemos, produce mucho arroz, pero también produce muchos productos de exportación. El limón que hemos visto, el mango, no vamos a tener este año prácticamente producción de mango, no para exportar y tampoco para el mercado nacional. Pero también hay otros productos como la quinoa,
La papa, veíamos la nota hace unos minutos, también preocupante, que la papa se produce en la costa, pero también y sobre todo en la sierra del país. Entonces son varios cultivos que pueden verse afectados. Y como usted decía, Santiago, efectivamente hay que tomar en cuenta la estacionalidad. Hay productos agrícolas que se cosechan una vez al año. Hay otros que tienen una mayor frecuencia. En el caso del limón, por ejemplo, estamos esperando que hacia fines de octubre o más propiamente noviembre podamos tener una siguiente cosecha, pero hay otros cultivos de más corta maduración, básicamente las hortalizas. Pero repito, si no tenemos un buen clima, si tenemos por el contrario inundaciones, esas cosechas se pueden perder. Claro, digamos. Si seguimos teniendo la sequía en el sur, pues también buena parte de la producción y al mismo tiempo de la crianza de animales se va a ver sumamente perjudicada. Claro, hablamos del arroz, por ejemplo, pero ¿qué otros cultivos pueden verse afectados? Ya el arroz me preocupa, porque diríamos, si hablamos del arroz, hablamos de un producto que compran semanalmente los peruanos, ¿no? Y allí podría presentarse algún incremento, pero ¿de qué otros productos estamos hablando, por ejemplo? Bueno, hemos mencionado la papa, hemos mencionado la quinoa, hay que señalar también al maíz, ¿no? Para hablar de productos de muy amplio consumo. Adicionalmente, una de las variedades de maíz que producimos sirve fundamentalmente para la crianza de los pollos, aunque tenemos que importar todavía, pero hay una proporción, si no mal recuerdo, alrededor de 25-30% de la producción de maíz amarillo duro va a las granjas de pollo. Si tenemos escasez, vamos a tener que importar más maíz, y las cifras de el maíz indican que todavía los precios internacionales están muy altos, ¿no? Y esto tiene que ver con el conflicto entre Rusia y Ucrania, que como todos sabemos no tiene visos de solución. Pero también el trigo. Y el trigo es un producto que producimos muy poco en el país. El trigo que consumimos es sobre todo trigo importado. Si el conflicto sigue y escala para impedir la exportación de Ucrania, pues los precios del trigo volverán a subir, y eso es también un producto de necesidad básica, consumo fundamental en las familias peruanas, sobre todo en los hogares de menores ingresos. Claro, y con el trigo se producen, por ejemplo, pastas, fideos, ¿no? Entonces eso también es algo que está siempre en la canasta básica, digamos, de los peruanos. Me hablaba del arroz, me hablaba de lo que puede ocurrir con la quinoa, me hablaba también de algunos productos importados como el maíz, que podría incrementar el precio del pollo. Pero ¿qué pasa con la ganadería? Porque si en este caso hablamos de que el clima afecta a la producción de este tipo de alimentos, cuando hablamos de la crianza de animales, ¿qué es o cuál es el principal problema allí? ¿La falta de agua? ¿La sequía puede impactar directamente en la crianza de los animales? Cuéntame un poco esto, por favor. Santiago, no solamente puede afectar, sino está ya afectando a la ganadería. Recordaba en el recuento de factores que han llevado a la situación que tenemos, que empezamos con la escasez de fertilizantes por el altísimo precio, pero luego desde finales del año pasado hemos empezado a tener una sequía muy fuerte que afectó inclusive la costa norte, que después sufrió lo de el Yacu y el Niño Costero, pero en la Sierra Sur y especialmente en Puno y algunas zonas de Cusco y Arequipa se mantiene una sequía muy fuerte. Y en las zonas más altas es donde tenemos una importante presencia de la ganadería, de vacunos, pero también de camélidos. Estamos hablando de llamas, de alpaca, que constituye una fuente importante de proteína animal. El problema cuando hay agua es que los bofedales, que son estas zonas donde hay agua y alimento suficiente para el ganado, sobre todo para los camélidos, disminuye o se seca. Y entonces el ganado, repito, es un ser vivo también, el ganado se muere. Y se mueren sobre todo las crías, que son las que pueden soportar menos esto, los animales mayores, enfermos. Y esto implica una pérdida muy grande para el agricultor, para el ganadero.
Recordemos que es su principal activo. En las zonas altas no se puede hacer agricultura, es decir, es muy poco o nada lo que se puede sembrar, entonces se dedican a la ganadería. Si ese activo, si ese capital se pierde, la afectación para estas familias es muy grande, pero inclusive en zonas un poco más bajas. Se sabe que la forma de ahorro de los agricultores es el ganado. Entonces, cuando tienen una necesidad, una fiesta, pues sacrifican o venden una vaquita o un chanchito, una oveja, pero si los animales están mal alimentados, se mueren, entonces hay una pérdida muy grande en su economía. Ahora, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, desde el gobierno central para ayudar a asistir, digamos, en la alimentación de animales? Porque según lo que me dice, lo que puedo entender es que vacas, ovejas o algunos auquénidos mueren por la falta de forraje, por la falta de pastos, que finalmente son el alimento de estos animales, y eso se produce en zonas áridas. ¿Cómo actúan allí las autoridades? ¿Qué pueden hacer para paliar, para contrarrestar esta situación de falta de alimentos en el ganado? Santiago, aquí hay muchas cosas que se saben ya. No es primera vez que tenemos sequía, no es primera vez que tenemos esta afectación del Niño, que recuerde usted que normalmente implica lluvias en una parte del país, normalmente en la costa norte, y más bien sequía, falta de lluvias en la zona sur, la surandina. Entonces no es nuevo, se sabe lo que hay que hacer. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego algo está haciendo con la provisión efectivamente de forraje, pero la dispersión de los agricultores y también el alto número de agricultores hace que esta labor sea bastante limitada. Se requieren esfuerzos grandes, inversiones mayores ahora, no en unos meses cuando ya el ganado se ha empezado a morir en forma masiva. Eso de un lado. Y lo otro que estaba contenido en su respuesta es que esto no es responsabilidad solamente del gobierno nacional. Hay que entender, y esto muchas veces lo escuchamos de parte de autoridades subregionales, gobiernos regionales y municipalidades, que el gobierno nacional nos ayude. Se olvidan las autoridades regionales y locales, es decir, municipales, que su principal responsabilidad es atender el desarrollo de sus regiones. Y si la mayor parte de las actividades económicas son agrícolas, pues ahí deberían poner atención. Entonces, no esperar todo del gobierno nacional, hay también responsabilidad, hay presupuestos, las declaraciones de emergencia pueden ayudar a eso, pero se requiere un trabajo concertado de los tres niveles y de las distintas instituciones del Estado. Eso está faltando todavía mucho en el país. Llama usted la atención de alcaldes y de gobernadores que se metan, digamos, también en esta problemática y ayuden a resolver. El agricultor peruano en promedio accede a créditos, accede a préstamos bancarios, por ejemplo, para comprar fertilizantes, para comprar forraje para los animales. Hablamos del ganadero en el caso del forraje. ¿Cómo está este acceso al crédito? Digamos, el sistema de productos bancarios llega a ese pequeño agricultor. ¿De dónde saca la plata el agricultor para darle vuelta y empezar a hacer girar su negocio? Muy buena pregunta, Santiago, y la respuesta lamentablemente es que no. La inmensa mayoría de agricultores, de pequeños agricultores e incluso minifundistas que componen una parte importante de nuestra agricultura, no tiene acceso al crédito. El último censo del año 2012 nos dice que alrededor del 10% de los agricultores, tan solo el 10%, accedía a créditos. Y eso tiene que ver con un dato fundamental. El 97% de nuestra agricultura, que está formada por más de 2.200.000 unidades agropecuarias, es agricultura familiar. Es decir, pequeño agricultor y minifundista, algo de mediano agricultor. Entonces son muy pocos los que acceden. ¿A qué crédito acceden? Al crédito informal. Crédito que les cobra tasas sumamente altas, crédito que normalmente está atado a la compra a futuro de los productos. Entonces, en circunstancias como estas, la gente, el ama de casa piensa que el limón está carísimo, la cebolla está muy cara, la papa está muy cara, el agricultor está ganando. No. El agricultor recibe un precio normalmente bajo
el que estaba al inicio de la cosecha, que normalmente el acopiador le fijó cuando le hizo el préstamo, y en el camino el precio se va encareciendo hasta llegar al mercado, que es lo que paga el consumidor final. Entonces aquí se requiere un esfuerzo grande, han habido esfuerzos desde la época del gobierno militar. Esta expresión de la chácara a la olla se acuñó durante el gobierno militar, durante el gobierno de Velasco. ¿Cómo se ayuda a los agricultores para que hagan compras de manera colectiva y ventas de manera colectiva, de tal manera que ellos se queden con parte de esa diferencia entre el precio en chácara y el precio en el mercado? Entonces, ahí hay mucho que hacer. Se ha perdido la conexión entre los agricultores y la banca, es cierto, porque durante muchos años solamente el Banco Agrario prestaba a los agricultores. Claro. Años atrás se inició un trabajo con la banca privada, pero lamentablemente hubo un niño que abortó esa iniciativa, y los bancos tienen mucho temor de entonces en volver a financiar a los agricultores por problemas climáticos. Clarísimo, señor Laureano del Castillo, director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales, dando una mirada del agro, del pequeño agricultor peruano, del campesino peruano que está teniendo dificultades por el clima. Gracias por su mirada, señor del Castillo. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Bien, seguimos, amigos, con más información. Por primera vez instalarán en este caso pozos